Hola, buenas, bienvenidos al canal de J. Roibas. Y pues hoy traigo lo que viene a ser la tercera parte de programación web. En este caso continuamos con el juego de preguntas y respuestas. Y bueno, pues he avanzado esta semana un poco lo que viene a ser el contenido de este vídeo. Y vamos un poco con el guión que he preparado pues para esta semana. He preparado un guión que en principio el guión pone terminar de insertar datos en la base de datos. Vale, pues el juego es de preguntas y respuestas. Comenté que me iba a curar unas cuantas preguntas y unas cuantas respuestas. He insertado parte, faltan 4 o 5 a insertar las respuestas de unas preguntas y empezamos con esta primera parte del guión. Entonces, aquí está el listado de preguntas y respuestas, que en principio, no sé, creo que están bien. Eh, Están las preguntas, están las respuestas. Me parece que me dejé las últimas respuestas. Accedemos a la base de datos. Si vamos a categorías, tenemos las tres categorías. Si vamos a preguntas, tenemos. ¿Cuántas preguntas tenemos? Pues le decimos que el número de filas tenemos 19 preguntas. Si vamos a respuestas, tiene que haber, si vamos a la calculadora, 19 por 3, 3, 27, 27, 27, 3, 57, 57 respuestas. A, 10 a 19, a 19 preguntas, 57 respuestas. Entonces hay 39. Me parece que me quedé en equipos. Me quedé en equipos. Entonces, jugadores, equipos primero. Estas están insertadas. Las preguntas de equipos. Las preguntas de jugadores. Si vamos a... Faltan respuestas. No estamos en la base de datos de respuestas. La última es Albacete Real Zaragoza Betis. Albacete Zaragoza Betis. Y estamos. Primero empecé con jugadores. Estas ya están insertadas. Faltan estas de sociedad, que son una pregunta, dos preguntas, tres preguntas. Tres preguntas, son 9. 9 y hay 39. Me parece que me falta alguna. Jugadores están insertados. Los jugadores son todo equipos. Todas las preguntas que están insertadas son todo equipos. Entonces faltan jugadores. Son todas de la categoría pregunta. Estas son las respuestas. Y de pregunta están las 13 primeras preguntas. 13 primeras preguntas, que son las de equipos. Vale. Esto, pues claro, hay que retomarlo y no es tan sencillo, no es tan sencillo. Entonces estamos aquí, hemos insertado las respuestas a equipos y faltan las de jugadores. Entonces me he quedado aquí, jugadores. Las preguntas están insertadas, tengo que continuar añadiendo las respuestas. Vale, no son tantas, es una pregunta, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3, 18, 18 y 39, 57, correcto. Vale, entonces ya podemos seguir. Insertamos respuestas y le decimos que vamos a insertar unas cuantas. Vale, entonces estamos aquí y vamos pues pregunta a pregunta. A ver, primero, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la siguiente respuesta? La última respuesta es a la pregunta 13. Pues la siguiente es la respuesta a la pregunta 14. Vale, entonces, y de pregunta 14. El otro es autoincrementado, insertamos el texto de la respuesta y el switch
Si es, vale, entonces vamos copiando y pegando. Esto no tiene ningún misterio, simplemente el que esté bien organizadico. Esto si quisiéramos hacer un proyecto profesional, lo haríamos también mediante formularios en nuestra base de datos. Añadir un panel que fuera de administrador y en ese panel de administrador que el administrador pudiera añadir la pregunta, la respuesta y lanzar las consultas de inserción a la base de datos. Entonces, esta es true. Vale. Siguiente respuesta a la pregunta 14. Mauro Silva. Vale, esta es falsa. Vale. A la 14 respuesta es Leonardo. Esto no tiene ningún misterio, pero es que hay que hacerlo bien y con cuidadico. Entonces, siguiente respuesta. A la pregunta siguiente. Hemos añadido 3 respuestas a la misma pregunta. Ahora la siguiente respuesta. A la siguiente pregunta. Vale. Siguiente. Esta es true. Más o menos me voy acordando de cuáles son las preguntas. Siguiente. Siguiente. 15. Yaguarpas. Siguiente respuesta. Montareño. Correcto. No. Vale. Siguiente pregunta. 16. La respuesta es correcta. Siguiente respuesta. La pregunta es la 16. La respuesta es falsa. Y van 1, 2. A la 16 van 1, 2. Y la tercera respuesta a la pregunta 16 que es la pregunta 16 y es falsa. Vale. Hasta aquí bien. Sociedad. En sociedad ya estamos en otra categoría. La pregunta ya está creada. Las respuestas son estas. Aquí es la pregunta 17. Cliente aéreo. Esta me parece que es verdadero. Siguiente respuesta es terremoto. Esta es la pregunta 17. Es falsa. La 17. Es falsa. La siguiente pregunta. Que es la pregunta 18. Es correcta. La pregunta es la 18. El texto de la respuesta es sencillo. Esta es falsa. Y la siguiente respuesta me la invento ahora. La pregunta es el anuncio de Beckham, el primer anuncio de Beckham, calzoncillos, maquinillas de afeitar, colonia. Puedo poner colonia. La respuesta es falsa. Y luego falta la pregunta 19. La pregunta 19
la pregunta 19, que es la última, final de Eurocopa del 2000, en el estadio de la final de la Eurocopa del 2000. Aquí tengo que poner sí o sí estadio de Wembley. Estadio de Wembley. No sé si se escribe así. Pero en principio somos poco. Requerimos poco nivel. Wembley, estado Wembley, esto pues, luego, claro, tendríamos que buscar la enciclopedia del fútbol pues, para ver cómo se escriben los datos que voy poniendo, pero más o menos por encima yo lo he ido haciendo bien y está. Entonces, estadio de Wembley es la respuesta correcta. 19 sería el Vicente Calderón, sería falsa. La respuesta a la pregunta 19, la última respuesta, el estadio de la Romareda, que sería falsa. Vale, le vamos a continuar. Vale, vamos a respuestas. Aquí tenemos ya todas las respuestas. Preguntas, 19 preguntas, 57 respuestas. Entonces creo que el primer apartado ya lo tenemos creado. Ya lo tenemos creado. Entonces esto ya lo podemos cerrar. De momento. Que luego quizás el número de preguntas y respuestas siga sumando porque he creado el panel de administrador. Pues ya es una idea para ir completando el juego. Pero esto poco a poco. En principio ese panel de administrador sería solo para uso del administrador que quiera insertar nuevas preguntas y respuestas. Entonces seguimos con el guión. Esto lo tenemos desarrollado. Consultas de selección en el contenido actual. Vale. Entonces ahora vamos a la página web. Esta es la página web. El usuario aquí comentábamos que introducía su nombre. Continuar. Y luego pues esto ya son accesos a base de datos. Que un día nosotros queremos añadir una nueva categoría con más preguntas, pues tendríamos que seleccionar aquí de la base de datos en el panel categorías, accedemos a esta página web y modificamos para que en vez de ser texto fijo sea texto variable. Entonces ese será el primer cometido de hoy. Hacer los accesos a base de datos. Contenido, vamos al index 2. Este es el index 2. Donde aquí ponemos los checks, pues que en vez de jugadores, que ponga el contenido de la primera selección. Para ello me he preparado bien aquí unos cuantos ejemplos de cómo primero, en el index principal tenemos que hacer una conexión a base de datos. Me he copiado un ejemplo y me lo he puesto aquí. Entonces, abrimos el index principal, porque recordamos que creamos el index principal y luego el resto de páginas van añadidas dentro del index principal. Entonces nosotros solo hacemos una conexión en el index principal, que vale para el resto de páginas que contiene. Entonces, esto lo podría añadir bueno, lo podría añadir o bien aquí, que quedaría un poco chapucero, o crear un archivo que fuera conexión.php, lo vamos a hacer así, que queda un poco más organizadico, porque luego vas a buscar en los directorios y abres un archivo y lo ves con un montón de texto y no sabes por qué añadí esto, y vas a buscar una cosa y no la encuentras. Entonces esto lo guardamos. Vale, conexión. ¿Cómo se llama la conexión? Nos accedemos al servidor, la base de datos que se llama, si vamos
Si vamos aquí, mejor, la base de datos se llama preguntas / respuestas. Preguntas / respuestas. El usuario se llama root. Vale, esto está bien. Esto, pues la conexión la creamos el día de hoy, que es 25 del 03 del 2017. Vale, guardar. Entonces, vamos a la página web. ¿Qué pasa? Que he creado la conexión y la tengo que añadir en el index principal. En el index principal tenemos que añadir un include. Include conexión.php. Este archivo, como está al nivel del index, lo dejamos ahí. No hace falta que ponga los directorios. Entonces, hasta aquí, bien. ¿Qué más falta? Pues en principio está la conexión hecha. Seguimos con los ejemplos que hemos creado. Aquí he puesto esta primera parte y esta segunda parte, que será con la consulta y con la selección, para mostrar los distintos valores en la web. Entonces, esto lo guardamos, vamos al index 2 y aquí añadimos código en PHP. Código en PHP. SQL consulta y hacemos una consulta a la base de datos de categorías. Entonces ahora tenemos que ver aquí en categorías qué campos tenemos. Tenemos ID categoría, nombre categoría. ID categoría, nom categoría. Nom categoría. ID categoría. Vale, así bien. Ejecutamos en categoría y la tabla se llama categorías. Categorías con minúscula y en singular. Vale, y de categoría, non categoría, from categoría. Hasta aquí bien. Tenemos la consulta creada y ahora con el while recorremos cada fila de la tabla. En principio, tenemos que ajustar esto, porque el formulario lo tenemos que abrir aquí arriba, que está bien el formulario, luego va aquí el eco va aquí con cada input, ¿vale? Input, radio, name, categoría. En principio aquí comentamos que la categoría va a ser el nombre para todos los campos, para que seleccione uno u otro. Y el value ya tiene que ser el contenido que leamos de la base de datos. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos que mostrar es decir, concatenar el dólar fila del campo 2, que es el 1. Vale, dólar fila 1. Hasta aquí, bien. Entonces, luego queremos mostrarlo también. Entonces hacemos lo mismo. Concatenamos con dólar fila 1. Esto quedaría mejor que en el value que guardamos el código y mostramos la descripción. Vale, entonces esto lo haría para todos los... Para este primero, para este segundo y para este tercero. Y luego pues cerraríamos el formulario. Esto lo podemos hacer fuera del PHP. Y esto lo borramos. Yo creo que así estaría bien ya creada la conexión.
estaría bien creada el acceso a tablas. Entonces, vamos desde el principio, ponemos el nombre del usuario, le damos a continuar y accede a la base de datos y me pone equipos, jugadores, sociedad. ¿Cómo sabemos que esto es correcto? Pues porque no hay ninguna diferencia. Vamos a ver, pues vamos a hacer una triquiñuela. Accedemos a la base de datos, modificamos un registro, porque es que esto de que funcione toda la primera, pues parece como que no has cambiado nada. Modificamos equipos y lo vamos a llamar equipos 1. Continuar. Equipos 1, jugadores, sociedad. Vale. Entonces repetimos el proceso. Index.php, Jesús, y le damos a continuar. Equipos 1, que acabamos de modificar, jugadores, sociedad. Lo dejamos como está y seguimos. Modificamos el registro de equipos 1, lo borramos, continuar, actualizamos esta página, equipos, vale. Pues entonces, hasta aquí, bien. ¿Por dónde podíamos seguir? Pues aquí seleccionamos un equipo, las preguntas de equipos. Queremos que lea una pregunta de equipos. La pregunta 1 de equipos. Vale, entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo mismo que hemos hecho, pero con la salvedad de que yo quiero ahora acceder con una función random. Que acceda a equipos y que me seleccione una pregunta random de equipos. Si tengo 20 respuestas, pues que una vez que entra a esta página, me seleccione la 15, la 12, la 21. Entonces, vamos al random, buscamos PHP, función random. Función random. Vale, entonces, random. Más que la función random, un ejemplo. Prefiero encontrar un ejemplo. Run 10, 100. Min, max. Vale. Min, max. Esto se entiende bien. Entonces a la función random me devolverá un número y yo le tengo que pasar dos valores, el mínimo y el máximo. Vale. Entonces hasta aquí, bien. Entonces... pero es que me fiaría más con un ejemplo. Me fiaría más con un ejemplo. Código fuente usando la función run para crear una cadena aleatoria. A ver, un ejemplo. Este ejemplo parece que tiene buena pinta. Usando run para crear una cadena aleatoria. Vale, entonces cadena, substring, caracteres, run, 0, strlen, 1. Vale, entre el rango 0 o número de letras que tiene la cadena y esto de 1, extraemos un carácter de los seleccionados. Vale, entonces a mí lo que me interesa es esto. Run, strlen, cierra un paréntesis, cierra otro. Vale, copiar. Esto me devolverá un número. Vale. Entonces con esta función ya podemos empezar a hacer cosillas. Archivo abrimos, el index 3, aquí estaba la pregunta y la respuesta. Entonces aquí ya podemos ir haciendo cosillas, he dicho. Entonces, PHP, cerrar PHP. Aquí tenemos por un lado la función random. Por otro lado, si vamos al ejemplo, tenemos que añadir la misma consulta que hemos añadido en el otro lado. Vale, entonces nos organizamos. La función random, esto en principio. Primero, tenemos que crear una consulta para obtener todas las respuestas. Es decir, todas las respuestas no, la cantidad de respuestas que hay. Entonces,
¿Qué es lo que tendremos que hacer aquí? Pues tendríamos que recoger el código de la última respuesta. SQL count puedo poner. Select count. En este caso, como hemos creado bien la base de datos, corresponde el primer código, la pregunta 1 es la 1 y la última es la 19. Entonces, select last y de pregunta from preguntas. Creo que sería así. De todas formas, ahora vamos a phpMyAdmin, y realizamos la consulta SQL. Pero vamos a hacer una consulta de la tabla preguntas. La tabla preguntas lanzamos un SQL. A ver, y pues la que hemos creado aquí, probamos a ver. Consulta. Solve, select last y de pregunta from preguntas. ¿Es esto correcto? Pues lo lanzamos. Continuar. 0.25, error en sintaxis y de pregunta. A ver esta consulta cómo es. Yo quiero seleccionar el último código de la pregunta, que corresponde al 19. La tabla se llama preguntas, select last y de pregunta. Algo está equivocado en su sintaxis y de pregunta. Aquí puedo hacer una consulta un poco más fácil. A ver, y de pregunta. Aquí selecciono y hago un select. Aquí había una pregunta que es si selecciono y de pregunta. Con la tabla pregunta. En el límite pongo un 0,1. Me parece que era así. A ver, select. Lanzo una consulta. Y me selecciona la primera. ¡Epa! Me he jugado. A ver, select. Seleccionar y de pregunta. Son preguntas. Repetimos otra vez la misma operación. Y de preguntas son preguntas y añadimos order by y de pregunta des limit 0,1, ¿vale? En vez de que me seleccione la pregunta 1, que me seleccione la última. Y aquí tenemos la 19, por lo que ya tenemos la consulta creada. Con esta consulta la pegamos aquí y ya tendríamos el strlen, ¿vale? ¿Qué pasa? Que faltará lanzarla. Faltará lanzarla. Entonces, el result lo pegamos aquí debajo de la consulta y lanzamos la consulta SQL count. Result SQL count. Hasta aquí, bien, tendríamos en $result y ahora tendremos que lanzar el feature array de result. Que en este caso no hace falta que sea un while porque solo es una respuesta. De tal forma que aquí en strlen tenemos que poner el dólar fila de 0. Num respuesta igual, ¿vale? Y vamos a hacer un eco de esta variable. $num respuesta.
concatenamos un espacio con una respuesta. Guardamos y accedemos de nuevo a la página web. Actualizamos, continuar. Vale, aquí me dice 14. Me dice 14. Error en la línea 23. En la línea 23, error. Vale, pues esto lo quitamos. Pues porque no sé por qué he puesto esto. Ah, bueno, para copiar un ejemplo. Más que borrarlo, lo dejamos comentario, porque lo vamos a necesitar. Actualizamos 4. Me dice 4 a la respuesta. Num respuesta es igual a 4. Num respuestas. Guardar. Actualizar. Continuar. Num respuestas 1. Ahora me devuelve 1. Ah, vale, vale. Es que es la función random, es la función random. En principio quiero que me devuelva entre 1, mínimo 1, máximo el que hemos recuperado de la tabla. Vale, entonces actualizamos. Continuar, 7. Actualizar, 6. Vale, entonces bien. Hasta aquí bien. ¿Qué pasa? Que me he equivocado. Me he equivocado, pues no, me he equivocado entre comillas, porque en principio estamos recogiendo, entre comillas, vamos a hacer esto así de momento. Que me seleccione una pregunta y la mostramos. Vale, entonces seguimos con la consulta. A ver, SQL consulta. Ahora quiero recuperar de la tabla respuestas, de la tabla preguntas, que diga, de la tabla preguntas, la pregunta que corresponde con el código que me ha devuelto. ¿Vale? Entonces, ¿qué campos tengo? TXT pregunta. Quiero que me recupere el TXT pregunta. Entonces, TXT pregunta. SQL consulta, select TXT pregunta. From preguntas. Y aquí en el web, la que hemos generado con el random. ID pregunta. Igual. Punto más. Esto es dólar num respuesta. No. Esto es dólar num respuestas. No. Num respuestas. Esta variable no tiene sentido. Sería más bien res random. La llamamos así mejor. Res random. Control V. Guardar. Tendríamos aquí la pregunta creada. El while lo quitamos. Y ahora lo formateamos correctamente. Esto está con el párrafo P, pues nosotros con el ego. Esto tendría que ir aquí, de tal forma que esto ya lo puedo quitar. ¿Qué pasa? Que en vez de ser el texto fijo será $fila de 0, punto, comillas, cerrar párrafo, guardar y refrescamos. Volver a cargar, continuar. Aquí me da error en un eco. Esto en principio lo podemos dejar comentado porque ya sabemos que nos va a seleccionar una pregunta random. Entonces, esto yo lo veo bien. Me da error en el eco. En la línea 24. En línea 24 eco. Falta un punto y coma de cerrar. Realizar. ¿Con qué equipo metió gol en París? Aquí tenemos problemas con el UTF-8 y vemos que cada vez que cargamos se carga ahí una pregunta. Pero los acentos y los caracteres raros me da error.
¿Esto qué vamos a hacer? Pues aquí añadir un head. Un head, un head. Pues por lo que sea no me lee bien los caracteres raros. Aquí abrimos HTML, cerrar HTML, head, en la head vamos a añadir aquí el UTF-8. Esto en el index principal no lo llegué a crear el meta. Sí, está aquí. A ver. Guardar. Realizar. Aquí tengo problemas pues, por el tema de el UTF-8 con la selección de las tablas. Entonces buscamos una posible solución. UTF-8 y MySQL. UTF-8 y MySQL. Entonces, aquí me parece que hay funciones que a lo que recuperó de la base de datos, yo puedo decirle que le aplique una función para que los caracteres nos coja con charset. Set, seades, return, replace, UTF-8 for XML, for accept charset, HTML, aquí hay un montón de funciones. Aquí hay un montón de funciones. Función UTF-8 en PHP. PHP me parece que es esta. O decode o encode, una de las dos. Abrimos las dos. Y probamos. Primero con la primera. String UTF-8, string data. A ver, le aplicamos esta a lo que recuperamos nosotros de $fila, le aplicamos aquí la función UTF-8 code encode. Vale, guardamos y probamos. Esto me parece que lo he aplicado alguna vez y sí que ha funcionado bien. Vale, al principio me lo coge, pero me lo coge mal. Vamos a probar con la otra función. Si no es encode, es decode. He usado la de decode, convierte una cadena con caracteres codificados ISO a un sencillo ISO. Vale, entonces aquí es decode. En principio creo que es en... Bueno, vamos a probar si no es un error. Esto, vemos que esta función ha funcionado, pero no es lo que yo quería. Tiene bastante misterio esto del UTF. Ahí bien, perfecto. Era la otra función, era la de encode. En vez de la de decode, encode. Encode será pues para añadir como UTF-8 y decode es pues para una que está en sistema, en UTF-8, pasarla al otro sistema. Entonces, el sistema es el UTF-8. Es encode. Coge un carácter de un tipo y pásamelo a UTF-8. Vale, entonces tenemos ya la generación de preguntas aleatorias. Ahora tenemos que seleccionar para la pregunta que hemos seleccionado las posibles respuestas. Entonces esto ya es sencillillo. En teoría es sencillo, porque si tenemos la pregunta, que es el código run, tenemos que acceder igual que hemos hecho para categorías. Entonces aquí seguimos añadiendo un código en PHP. Vale. ¿Esto qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues vamos al ejemplo que hemos hecho antes y copiamos esto. Copiamos esto, lo llevamos aquí. Aquí había añadido esto. Igual que tenemos para categorías, en este caso quiero seleccionar el código respuesta y no sé si es, vamos a la tabla, vamos a la MySQL, en respuestas, tenemos que seleccionar
el ID de respuesta y el TXT respuesta, se llaman los campos. ID respuesta y TXT respuesta. Son la tabla respuestas. Vale. Y aquí tenemos que añadir un where. Tenemos un where ID pregunta igual, concatenamos con la variable se llama $res_rand. Vale, guardamos. Así lo veo bien. SQL consulta. Y ahora en el while copiamos una de las respuestas, la mostramos en PHP y vamos concatenando. Type radio. Esto está bien. Type radio. Vale. Name pregunta. Y aquí cerramos y concatenamos. $pregunta 1. Esto vamos a llamarlo $pregunta punto $resRand. Vale, ese será el nombre de la variable. Y luego seguimos concatenando con, cerramos las comillas, value, el value de la respuesta, el código de la pregunta, ponemos el ID de respuesta, el dólar fila de 0. ¿Vale? Hasta aquí bien. Hasta aquí yo lo veo bien. Y luego aquí el $fila de 1, que será el texto. Aquí me parece que me he dejado unas comillas por cerrar. Cerrar. Hasta aquí. A ver, repasamos la sintaxis. Radio, pregunta 1, vale. Value, abre comillas, cierra comillas, concatena PHP, sigue añadiendo PHP, esta comilla la veo mal, y esta comilla no se cierra aquí, vale, hasta aquí bien la sintaxis. $fila 0, $fila 1, y aquí quiero esto fuera, porque ya lo he puesto de la base de datos, y esto me lo va a hacer para todas las respuestas que encuentre a la pregunta que estamos haciendo. Entonces hasta aquí, bien. ¿Vale? Continuar, cerramos el formulario. A ver. Venga. Esto actualizamos. Volver a cargar, continuar. Error en línea 51. Venga, vamos a la línea 51. Me da error en la línea 51. ¿Me he dejado de cerrar algún input? Porque es posible. Ah, es que he puesto esto que he puesto de los metas para las pruebas estaba mal. Entonces lo quito. Guardamos. Actualizamos. En línea 47, error. 47, error. ¿Esto por qué es debido? Pues algún cierre de tabla que está mal. TR, TD, div, for, input, echo, while. El while no lo llegamos a cerrar y se queda aquí añadiendo y no llega a terminar. Vale, era eso. Actualizamos. ¿Quién jugaba junto a Hierro en el centro de la defensa de aquel Real Madrid? Alcorta, Nadal o Cedades. Respondemos, continuar. Respondemos, continuar. Respondemos, continuar. Respondemos, continuar. Respondemos, continuar. Respondemos, continuar.
ahí hemos visto que está otra vez la función encode. Entonces al texto, lo mismo que hemos hecho antes, que lo hemos hecho aquí, lo aplicamos también aquí, para que no coja caracteres extraños cuando recupero de la base de datos. Vale, volvemos a cargar, continuar, respondo, 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 respondo. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hacemos un repaso a lo que hemos hecho hoy en el vídeo. Terminar de insertar datos en la base de datos. Que faltaban unas respuestas, las hemos terminado de insertar. Consultar de selección en el contenido actual. Teníamos teníamos categorías para seleccionar y preguntas y respuestas. Esto lo hemos terminado y luego hemos añadido también la función random para seleccionar una pregunta aleatoria. Si vamos a ver el código fuente, vemos que ya también pues, lo tenemos más o menos bien hecho. Porque si queremos luego acceder para ver si es la respuesta correcta, sabemos que es la pregunta 14 y a la pregunta 14 hemos añadido la respuesta 42, la respuesta tal, y la que enviemos a los formularios será la que hemos seleccionado. ¿Vale? El código está bien, en principio. Luego ya, pues sobre la marcha, tendremos que ir aplicando un poco la lógica del juego. Pues hay que responder dos preguntas a cada categoría bien, y cada vez que terminas 2 preguntas de una categoría bien, se come un pastel. Pues esto lo dejamos pendiente para próximos vídeos. Me despido por hoy, un saludo, like, favoritos y hasta más ver.